Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Es un verdadero privilegio estar nuevamente con ustedes con este tema que estamos desarrollando, la iglesia que Cristo fundó. Ahora, realmente hay otra pregunta interesante sobre este tema y es la siguiente, acerca de las divisiones. Para nosotros no es ninguna sorpresa porque en todos nuestros países hemos podido ver que hay diversas grupos que todos se llaman la iglesia de Cristo. El fraccionamiento, la división es manifiesta. La pregunta que podríamos hacernos nosotros es ¿cuál es el origen de estas divisiones? ¿Por qué no existe una sola iglesia de Cristo? Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica recoge una frase de Orígenes que quisiera compartir con ustedes. Dice así: el artículo 817 del Catecismo recoge esta frase de Orígenes: donde hay pecados, allí hay desunión, cismas, herejías, discusiones, pero donde hay virtud, allí hay unión, de donde resulta que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Entonces, a la pregunta, ¿de dónde surgen las divisiones? Del pecado. No es motivo de orgullo para el cristianismo en general de que existan tantas divisiones y tantos grupos y cada uno diciendo que interpreta correctamente la Escritura y que aún más es la verdadera iglesia de Cristo. Pero la otra pregunta que podríamos hacernos, ¿desde cuándo se dan esas divisiones? Bueno, la misma Biblia nos habla al respecto. Ya San Pablo nos habló de que desde que iniciaron las primeras comunidades se dieron los primeros inicios de las divisiones. Vamos a la Biblia, busquemos en la Sagrada Escritura el texto de Romanos capítulo 16, versículo 17. Y dice así la palabra de Dios: le ruego, hermanos, que se guarden de los que suscitan divisiones y escándalo contra la doctrina que han aprendido, apártense de ellos. Por lo tanto, las divisiones surgen desde un inicio. Ya San Pablo, desde las primeras comunidades cristianas, nos está advirtiendo de que hay que prevenirse de aquellos que quieren causar divisiones en medio de la comunidad. Ahora, la siguiente pregunta, que es la fundamental e importante. La Iglesia Católica es una. Entonces las divisiones son un escándalo. Preguntémonos, ¿cuál es la voluntad de Cristo al respecto? Sencillo, tenemos, gracias a Dios, en la Escritura, y busquemos en la Escritura dos textos que nos hablan al respecto. El primer texto es el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo del 21 y siguiente, que nos habla de la oración sacerdotal y que nos dice que Jesucristo le pide al Padre que todos seamos uno. Dice la palabra de Dios: para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y el otro texto es 1 Corintios 12, del 12 y siguiente, que San Pablo nos habla de la unidad de la iglesia. Y dice: pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tenga muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo, porque un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. 1 Corintios 12 y 12 siguiente, y el otro texto era Juan, capítulo 17, versículo 21. En ese texto de Juan dice que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Por lo tanto, la unidad de la iglesia es fundamental para credibilidad, y no debe ser una unidad invisible, hay que tener una unidad visible. Dice que para que el mundo vea y crea que tú me has enviado. Entonces la unidad tiene que ser visible. Esa multitud de grupos que físicamente están divididos es un escándalo, y que cada uno enseñe cosas diversas también es un escándalo. No es la voluntad de Dios, ni están sirviendo a Dios realizando o haciendo divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Por eso Jesucristo fundó una iglesia, la fundó sobre Pedro, le dio el principio de unidad y dijo que una de las características de la iglesia es que sea una. Por eso decimos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Por lo tanto, uno de los notas de la iglesia es que sea una, para que sea creíble a todo
el mundo y todo el mundo crea que el Padre envió a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga a todos.